para pues, que nos sirva de referencia, de base, de apoyo para lo que viene. Vamos a arrancar en esta sesión y suavemente, poco a poco, nos vamos a volver a introducir al tema. Entonces, permítanme compartirles esta información. Bueno, aquí la tienen. Les voy a subir un poquito. Mauricio Velasco se encuentra. Gabriel Núñez Plata. Andrés Hernández. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, lo escuchamos, profe. Entonces, ninguno de los aludidos se encuentra. Pues no, ¿verdad? Si gusta, yo lo leo, profe. Sí, claro que sí. A ver, permíteme. Ahí está. A ver, por favor, empieza. Configuraciones de resortes en serie y en paralelo. El funcionamiento de los sistemas dinámicos masa-resortes depende de la configuración o arreglo que se adopte para que los resortes actúen sobre la masa. En serie, en paralelo. Para el cálculo de los parámetros relacionados con su funcionamiento, ambas configuraciones, en serie y en paralelo, son representadas por un sistema equivalente consistente en únicamente un resorte, que en cada instante dentro del ciclo de funcionamiento del sistema ejerce la misma fuerza que corresponde a la misma deformación, exactamente igual a las que ocurren en las respectivas configuraciones en serie o en paralelo. Bueno, gracias. Configuraciones de resortes en serie. A ver, otro voluntario. Quien guste. Yo, profesor. Sí, adelante, gracias. Aquí donde dice configuración de resortes en serie. Configuración de resortes en serie. Al realizar el diagrama de cuerpo libre del conjunto y de cada uno de los resortes que intervienen en el sistema, se observa que la fuerza que actúa en el instante de análisis es la misma en cada resorte. En consecuencia, la deformación total es la suma de las deformaciones individuales. De la expresión básica, F es igual a KX, tenemos que X es igual a F sobre K. En consecuencia, X1 es igual a F sobre K1, X2 es igual a F sobre K2 y X3 es igual a F sobre K3. Y la deformación total se encuentra con X igual a X1 más X subíndice 2 más X subíndice 3. ¿Le sigo o hasta ahí? Sí, por favor. Para que el sistema equivalente de resorte único sea realmente equivalente, se requiere que el instante correspondiente, tanto la fuerza F como la deformación total X,
sean las mismas que en la configuración en serie, es decir, sistema equivalente. X es igual a F sobre K subíndice E. Igualando la ecuación 1 y la ecuación 2, tenemos que F sobre K subíndice E es igual a F sobre K subíndice 1 más F sobre K subíndice 2 más F sobre K subíndice 3. Se obtiene que 1 sobre K subíndice E es igual a 1 sobre K subíndice 1 más 1 sobre K subíndice 2 más 1 sobre K subíndice 3, que permite calcular la constante de rigidez del resorte equivalente. Ok, muchas gracias. Recordando, por ejemplo, aquí donde dice la expresión básica, para resortes, la fuerza ejercida por un resorte es igual al producto de la constante del resorte por la X, que representa el alargamiento o el acortamiento de ese resorte a partir de su longitud natural. ¿Cuánto lo alargas? Eso lo multiplicas por la constante del resorte y obtienes la fuerza que se está aplicando. Recordando las unidades de la constante de un resorte en el sistema internacional, son newtons por cada metro. Newtons por cada metro. Lo multiplicas por metro, se elimina metro y te queda newtons la fuerza, que es correcto. De ahí, si tú quieres despejar y calcular el alargamiento, teniendo como datos la fuerza que se está aplicando y la constante del resorte, es dividir F entre K, que es el despeje. Aquí K subíndice E debe de entenderse como K equivalente o la constante del resorte equivalente. Al igualar las expresiones 1 y 2, vemos que si se divide todo el lado izquierdo y todo el lado derecho entre F, pues te queda esto. 1 entre K equivalente, 1 entre la constante del resorte equivalente. 1 entre K equivalente, igual a la suma de 1 entre K1 más 1 entre K2 más 1 entre K3. Es decir, la suma de los recíprocos, ¿no? El recíproco de la constante equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las constantes de todos los resortes que intervienen. Si fueran 4 resortes en lugar de 3, o sea, aquí habría un término más 1 entre K4. Y si fueran 5, sería más 1 entre K5. Configuraciones en paralelo. Carlos Alvarado. Bueno, un voluntario o voluntaria. No hay. Adelante. Nada más un poco más fuerte porque casi no se te escucha. Ahora sí ya.
Gracias. Y aquí tienen un soporte didáctico para revisar estos fenómenos. Aquí en esta base, pero tendríamos que estar en sistema presencial. Nada más se los presento para que la conozcan. Pues tenemos la posibilidad de colocar resortes en serie y en paralelo. Aquí vemos ramal izquierdo con 2 resortes, ramal derecho con 2 resortes, sujetos de la parte superior y en la parte inferior un objeto, que es todo esto. Un objeto del cual conoce su peso. Puedes ponerlo a vibrar desplazándolo hacia abajo y luego liberándolo y va a estar vibrando. Va a estar vibrando. El ramal izquierdo puede sustituirse por un solo resorte equivalente. El ramal derecho, que son 2 resortes en serie, también se puede sustituir por un resorte equivalente. Le llamaríamos resorte equivalente derecho, resorte equivalente izquierdo, y luego el resorte equivalente izquierdo y el resorte equivalente derecho están en paralelo. Se puede obtener a partir de esos un solo resorte equivalente. Ya en paralelo, pues con la suma de las constantes. Y en serie, como vemos, 1 entre K equivalente igual a la suma de los recíprocos. Es más fácil, digamos, el análisis de los sistemas en paralelo, ¿no? Porque nada más sumando las constantes obtienes la constante equivalente. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Tanto la página anterior como esta ya están en materiales de clase, ¿eh? Lo tienen ahí. Entonces ahí la pueden consultar, imprimir, lo que ustedes quieran. Como refuerzo, aunque ya no en computadora, sino con la letra horrible que tengo, pero que se entiende, o sea, no es importante hacer una letra demasiado bella si no se entiende, demasiado rebuscada, ¿no? Aunque sea fea, pero que se entienda. Como refuerzo, ya está en los apuntes impresos, pero no está de más que se vea esto. F igual a Kx te da la fuerza que está aplicando o aplicándose en un resorte, o el resorte aplica en un objeto, si se le deforma una cierta distancia x, multiplicando por su constante. Los 2 despejes son válidos cuando quieres calcular la constante conociendo la fuerza aplicada y la deformación, pues F entre X. Y también puedes calcular cuál es el alargamiento que se le va a producir si se le va a aplicar una cierta fuerza y además conoces su constante. Para los sistemas en serie, aquí te presento 3 resortes en serie, uno después de otro. Con K1, K2 y K3 estamos representando al resorte 3, al resorte 2, al resorte 1. X1 aquí no es un igual, no dice X1 igual, X2 igual, X3 igual, no. Parece, pero lo que se quiere indicar aquí es una acotación. Si tú prolongas esta línea, te trata de indicar el punto extremo inferior del resorte 1 antes de soportar el peso W. Antes de soportar el peso W estaba aquí. Pero ya soportando el peso, baja una cierta distancia X1, que es el alargamiento producido en el resorte 1. Igual, X2 no es igual, sino que esto marca dónde estaba el extremo final, el extremo inferior del resorte 2 antes de colocar el peso. Y dónde se encuentra ya una vez colocado. O sea, igual para X3. Entonces, la deformación total del sistema, pues si aquí baja X1 y luego aparte de bajar X1, baja otra distancia X2,
y luego este resorte, aparte de bajar la suma de x1 más x2, todavía baja x3, bueno, pues la deformación total es la suma. Y como ya se dijo, usando esta expresión, donde la fuerza va a ser W, encuentras la deformación total. Esto te está tratando de decir que el diagrama de cuerpo libre del resorte 1, del resorte 2 y del resorte 3 es así. Una fuerza en la parte superior que es igual a W y una fuerza en la parte inferior que es igual a W. W es el peso. Si tú desprecias o no tomas en cuenta el peso de los resortes, lo puedes despreciar, lo puedes no tomar en cuenta porque es muy pequeño comparado con W. Esa es una buena razón para decir desprecio el peso, se desprecia el peso. Entonces, despreciando el peso propio de los resortes, este es el diagrama de cuerpo libre en cada uno de los resortes. El resorte 2, por ejemplo, está sujeto aquí, está jalándose hacia arriba con una fuerza igual y de sentido contrario a W. Entonces es el mismo diagrama. Y también para el resorte 3. O sea, sobre cada resorte está aplicándose la misma fuerza W. Por eso esta conclusión. Y como se pretende sustituir para el análisis, para el análisis se sustituye todo este sistema original de 3 resortes por uno solo, que le llamaremos resorte equivalente. Este resorte es equivalente o debe serlo a todo este sistema. Y el diagrama de cuerpo libre de este resorte equivalente tendría esta misma forma, W hacia arriba y W hacia abajo. La deformación que se produzca se va a llamar deformación total. Es resorte equivalente, K equivalente, deformación total, pues con la fuerza aplicada entre la K, que es precisamente este despeje. Fuerza aplicada a W y K del resorte, nada más que es la K del resorte equivalente. Lo igualas y entonces te queda la expresión que ya conociste. 1 entre la K equivalente es igual a la suma de 1 entre K1 más 1 entre K2 más 1 entre K3. Y para resortes en paralelo, este diagrama te puede ayudar a comprenderlo. Es un bloque de peso W, manteniendo horizontal esta línea. Cuando desplazas hacia abajo ese peso, la deformación que le causas al resorte 1, al resorte 2 y al resorte 3 es la misma y la puedes acotar así. Nuevamente, esto no es un signo igual, sino es una acotación. Esta línea de arriba te indicaría el nivel donde se encuentra los extremos inferiores de cada uno de los resortes. Y esta línea de abajo de la acotación te indica dónde queda después de haberlo bajado a partir de su posición de equilibrio. Entonces, es la misma deformación en cada uno de los resortes. Y si este sistema lo vas a sustituir por un sistema equivalente, donde nada más tengas un solo resorte y el mismo peso, este sistema debe ser equivalente a este. Analizando el diagrama de cuerpo libre del bloque, estas son las fuerzas que debes de considerar con su respectiva equivalencia. F1, pues K1 por X1, F2, K2 por X2 y K3 por X3 representa F3. Pero X1, X2 y X3 son iguales. Cada una de ellas es igual a X. No es la suma, es que X1 es igual a X, X2 es igual a X y X3 es igual a X. Y para que se cumpla el equilibrio, la estática, suma de fuerzas en Y igual a 0, pues W que va hacia abajo debe de ser la suma de todas las fuerzas que van hacia arriba. Esto es F1, esto es F2 y esto es F3. Pero como las X1, X2 y X3 son iguales a X, la puedes sustituir. Aquí sería K1X más K2X más K3X. Y entonces, como W es K equivalente por X,
todo lo divides entre X. Y ya te queda que la K equivalente es la suma de las constantes. Este no está en materiales de clase. Si quieren, sáquenle foto. Si consideran suficiente los otros dos apuntes, pues ya está. Bueno, aquí tienen algunos problemas de aplicación. Véanlos. También se encuentran en materiales de clase, ya están ahí. Aquí tienes un conjunto de respuestas para los problemas planteados. Por ejemplo, el 19.4, cuyo enunciado es este. Un bloque de 20 libras. Aquí está la indicación de que son 20 libras. Se sostiene de manera que el resorte vertical conectado no está deformado, es decir, tiene su longitud natural. Pero se suelta repentinamente, es decir, se deja que aplique su peso en el resorte, entonces ya empezará a vibrar. Determine la amplitud y frecuencia, la velocidad máxima y la aceleración máxima. 19.4. Aquí están las respuestas. A estas respuestas tienes que llegar para el 19.4. Y así sucesivamente. Aquí está una segunda página de problemas. Guía, problemas de aplicación. Sí está esto en materiales de clase. Por ejemplo, el 19.22 que está aquí. Vemos en el esquema que son 3 resortes en serie, sosteniendo una masa de 25 kilogramos. El enunciado. Un bloque de 25 kilogramos se sostiene así. El bloque se mueve a partir de su posición de equilibrio. La posición de equilibrio es cuando no está vibrando, nada más está siendo sujetado, está sostenido el bloque ahí y quietecito, está en reposo. Entonces ahí podríamos decir, de ahí se empieza, es la posición de equilibrio. Y aclarado eso, a partir de esa posición de equilibrio lo mueves hacia abajo y lo sueltas. El bloque es movido a partir de su posición de equilibrio verticalmente hacia abajo y después se le suelta. Determinar el periodo y la frecuencia, la velocidad máxima y la aceleración del bloque si la amplitud del movimiento es de 30 milímetros. Bueno, ahí está ese problema. Bueno, y aquí está otros problemas adicionales. Julio Cortés, Pedro Julio Cortés,
No. Creo que estoy usando otra lista. Por eso no hay respuesta. Bueno, perdón. Un voluntario. ¿Quién gusta? ¿Nadie gusta? Bueno, entonces tendré que ver la lista para que sea voluntariamente a fuerzas. A ver, Diego Bernal Trujillo. Sí, profesor, aquí estoy. Ok, gracias. Bueno, joven Diego. Estamos aquí, en esta página. Claramente se ve que en la figura 2.19.25, 19.25, dice P19.25, problema 19.25. En este sistema, el resorte 1 y el resorte 2 están en serie. No tan claro se ve aquí. Aquí hay resorte 1, bueno, otra vez resorte 1, es decir, dos resortes de constante igual. Aquí K1 y K1 significa que las constantes son iguales. Son dos resortes diferentes, pero de misma constante. Y acá otra constante diferente. Estos tres resortes, resorte 1 vamos a llamarle, resorte 2, resorte 3, aunque es K2, ¿están en serie o están en paralelo? El 1 y el 2 están en paralelo y estarían después en serie con el otro. Ajá. Bien, es un buen intento, además, pues sí, no se ve tan claro como este. Mira, para decidirlo, podríamos utilizar las características que ya vimos que deben de tener los sistemas en serie y los sistemas en paralelo. Aquí en los en serie, cuando tú hagas bajar la masa, estás ocasionando una deformación en el resorte 1 y otra en el resorte 2, pero el total de descenso de este punto será Perdón, profe, no sé si sea yo, pero se vimos traba mucho. Yo también lo escucho ahí, igual. Sí, igual. A ver, esperemos que ya se mejore. Bueno, refería que en un sistema en paralelo, la deformación en todos y cada uno de los resortes es la misma. Mientras que en un sistema, el primer resorte se deforma la distancia que llamamos X1 y el segundo resorte otra distancia, diferente seguramente si son diferentes constantes. Y el resorte 3 otra diferente constancia, otra diferente distancia, perdón. La suma de esas deformaciones es la deformación total. Esa es característica de sistemas en serie y esta característica de sistemas en paralelo. Entonces, regresando a esta pregunta de que en este sistema, si están en serie o están en paralelo, ¿qué pasaría si la masa la bajas un poco? Si esta masa, a partir de su posición de equilibrio, que es la que muestra el esquema, haces que baje la masa, vas a bajar la masa, vamos a pensar, 2 milímetros. La masa es un bloque rígido. Si haces descender este borde inferior 2 milímetros, estás comprimiendo al resorte que está aquí abajo 2 milímetros. Y estás alargando
a estos dos resortes que están arriba, lo estás alargando, pero también 2 milímetros, porque el bloque es rígido. Entonces, bajas 2 milímetros aquí y bajas 2 milímetros acá. La deformación es la misma en todos y cada uno de los resortes. Quiere decir que están en paralelo. En este sistema no están en serie, están en paralelo. Igual pasaría en este. En este, pues no, aquí sí hay en la parte de arriba 2 resortes en serie y en la parte de abajo un solo resorte. Cuando tú haces subir el bloque, por ejemplo, 1 milímetro, a todo el sistema en serie lo estás comprimiendo 1 milímetro y al que está abajo lo estás alargando 1 milímetro. La deformación es la misma, entonces están en paralelo. Nada más hay que tener cuidado con eso. ¿Sí se escuchó la explicación ahora? ¿La explicación actual o nuevamente no la escucharon bien? Sí, ¿Se escuchó, profe? Sí, se escuchó, profe. Sí se escuchó. Ah, vaya, qué bueno. Es buena noticia. Bueno, primer ejemplo de hoy, el 19.6. Si quieren, sáquenle foto, si quieren, tomen nota. Ya les dije, está en materiales de clase, así que también lo pueden ver ahí. Para este caso, podrías tomar nada más el número del problema y los datos esenciales. Me refiero a que se va a probar a esta aceleración pico, que la amplitud de la mesa es 58. Con esos datos y un esquemita de esto, aunque sea simple, no con tanto detalle como presenta esta figura, ya tienes lo necesario para contestar esto que se indica. O sea, dicho en otras palabras, no es necesario que copies todo el enunciado, sino nada más los datos principales, puesto que ya lo tienes ahí, si quieres, en foto o en el materiales de clase. Bien, suponiendo que ya tomaron los datos, vamos a revisar nuevamente el enunciado para tratar de entender. Creo que es obvio, es de sentido común. Antes de arrancar a resolver algo, hacer ejercicios, hacer operaciones, hacer cálculos, antes de eso es entender el enunciado, qué es lo que se presenta de datos y qué es lo que se pregunta. Si tú te lanzas a hacer cálculos sin ton ni son, es como si un boxeador se lanzara a golpes hasta cerrando los ojos, tratar de lanzar muchos golpes por minuto al oponente, a lo loco, digamos, y si el otro boxeador, su oponente, es técnico, lo caza y con un solo golpe lo puede noquear. Aunque el otro haya lanzado 30, 40 golpes sin ton ni son, con un solo golpe puede terminar el pleito el técnico. Entonces, no hay que lanzarse así. Hay que lanzarse con bases, digamos, con la comprensión, con el entendimiento del problema.
con que interesa que este instrumento de laboratorio que están indicando con la letra A, pues se ha fijado aquí y interesa analizar sus características, su resistencia, qué tanto aguanta en condiciones extremas. Y por eso se va a probar a una aceleración pico de 50 metros por segundo al cuadrado. 50 metros por segundo al cuadrado es una gran aceleración. Recuerden que la aceleración de la gravedad es 9.81 en esas mismas unidades. 9.81 para rápido decimos 10. Entonces, 5 veces el valor de la gravedad, más de 5 veces el valor de la gravedad. Pues, la frecuencia la induce el motor al sistema. ¿Y qué velocidad, aparte de a qué velocidad debe de girar, cuál es la velocidad máxima de esta mesa? Bueno, se trata precisamente de ir entrando nuevamente en forma. Si ustedes son atletas, o sea, practican el atletismo, les gusta el atletismo, pero en vacaciones hicieron todo menos entrenar, le dieron rienda suelta a la comida chatarra, a las siestas después de comer y no entrenaron. Claro que como atletas perdieron la forma, mis cuates. En 2 semanas se pierde la forma. Para ser un atleta de alto rendimiento se requiere, o de rendimiento medio, no de alto rendimiento necesariamente, se requiere ser constantes, se requiere entrenar diariamente a pesar de todo, contra viento y marea. No pierdas tu entrenamiento y no perderás tu condición física, tu nivel. Bueno, pues lo mismo sucede con nuestro tema de estudio. Como ya pasaron 15 días y no repasamos los temas, hemos perdido forma, hemos perdido condición física en estos temas. Entonces vamos a ir recordando poco a poco. De eso se trata en esta sesión. Con que es movimiento armónico simple vertical. Ya tenemos un dato. Para movimiento armónico simple vertical tenemos varias opciones de análisis. Aceleración pico. ¿Qué debemos entender por aceleración pico? Pues creo que es la máxima, el máximo valor. Aceleración máxima de 50 metros por segundo al cuadrado. Amplitud. Si trazamos el modelo de armónico simple, que es una circunferencia, ¿no? El radio de esa circunferencia debe ser 58 milímetros. Ya vamos recordando. Les presento la solución para que vayamos entrando poco a poco en el tema. Tomando en cuenta lo que hemos estudiado antes de vacaciones. Si la mesa tiene movimiento armónico vertical, podríamos usar este modelo. Es una opción. Aquí al eje vertical le estamos llamando X, eje X. Y al centro, que corresponde a la posición de equilibrio, le llamamos C. Extremo inferior B, extremo superior D. Este es el recorrido. Nada más va a estar haciendo esto. De arriba hacia abajo, entre el extremo B y el extremo D, pasando por el punto C. Amplitud es el radio de esta circunferencia. En esta acotación preferí ponerlo aquí, vertical, pero se puede poner en cualquier lugar. Por ejemplo, de aquí del centro, una línea recta aquí, y decimos este radio vale 58 milímetros. Esa es la amplitud.
Donde quiera puedes ponerla, pero bueno, ya la puse ahí. Es una opción porque estamos poniéndole el sentido positivo hacia arriba. Aquí es el 0 y aquí empezarán los valores negativos hacia abajo. Acá los valores positivos hasta 58 milímetros. El ángulo θ estoy indicando que se genera contra las manecillas del reloj. Y aquí está el nacimiento, nada más es una punta de flecha. O sea que aquí es el valor 0 del ángulo. Sobre esta misma línea es el valor 0 del ángulo. Digo, es una opción porque muy bien pudimos haber puesto el eje X aquí horizontal, positivo hacia la derecha, y acá el eje Y, que así se inició el estudio de este tema, ¿sí? Y entonces, si este es el eje X y el ángulo θ igual a 0 está aquí, puedes generar el ángulo contra las manecillas o a favor. Pues la ecuación Y, si esto lo llamas Y, repito, y esto lo llamas X, Y igual a 58 seno de θ, te daría el desplazamiento empezando aquí, en C, y hacia arriba. Va a empezar hacia arriba, luego regresará, baja y regresa para completar un ciclo. Así se estudió. Bueno, esta opción que estoy utilizando aquí es una de varias opciones. Ya las estudiamos antes de vacaciones. Se refiere pues a que sobre esta línea se va a hacer el análisis y el ángulo generado así. Generarlo contra las manecillas no es forzoso, es opción. Tú quieres generarlo a favor de las manecillas, lo puedes hacer y no cambia tu resultado, debes de llegar a los mismos resultados. Bueno, la opción que he elegido ya una vez hecho este dibujo es que empiece el análisis en B, porque así lo quise. Digamos, eres libre. El mensaje que te estoy dando es que eres libre de decidir dónde empezar el análisis. En B, en C y en D son los más recomendables, aunque lo puedes iniciar en cualquier punto, pero no te recomiendo eso de cualquier punto por la presencia de los ángulos de fase. No, mejor empiézalo en B, en C o en D, donde quieras. Yo preferí empezarlo en B. Y para que el movimiento empiece, el análisis más bien, porque el movimiento va a ser eterno, va a estar haciendo esto, ya una vez que lo pusiste en movimiento, va a ser por siempre y para siempre, ya que no hay o no se considera fricción. Bueno, pues lo que empieza es el análisis. Lo estoy empezando aquí, y de aquí se va a mover entonces hacia arriba. No hay otra opción de movimiento si empiezas aquí. Entonces, la ecuación que representa eso es esta que te planteo. ¿Por qué? Porque si el ángulo θ es 0, el coseno de 0, θ es omega t, es decir, el tiempo vale 0. Coseno de 0 vale 1. Si a 1 lo multiplicas por 58, estarías aquí en el punto D. Pero si le pones el signo menos, es menos 58. Para esta convención de signos, el menos 58 en el valor de X es aquí, en el punto B. Está correcto. Entonces, así empieza. Ya cuando empiezas a dar valores distintos de 0 al ángulo, pues la partícula se va a ir moviendo hacia arriba. En 180 grados llega aquí y en 360 ya regresó. Completa un ciclo. Ya nos vamos adentrando. Ya una vez que checas que está bien esta ecuación para la opción que elegiste, entonces la puedes derivar para obtener velocidad y derivar nuevamente para obtener aceleración. Derivada del coseno es el menos seno, por eso ya te quedó positivo aquí. Derivada del seno es el coseno positivo, conserva el signo. Pero se multiplica por W y aquí otra vez por W. Estas ecuaciones ya representan todo de este movimiento. La posición en cualquier instante, la velocidad en cualquier instante, la aceleración en cualquier instante. Esto que se ha señalado en rojito representa la velocidad máxima, el 58W. ¿Por qué? Pues porque el valor más alto del seno es 1. Todos los demás valores son menores de 1 en valor absoluto, ¿no? Entonces,
esto es el valor máximo de la velocidad y esto es el valor máximo de la aceleración. Entonces, aceleración pico la interpretamos como aceleración máxima. Y por lo tanto, a este factor que es AW, recuerda que aquí la A la estamos utilizando para la amplitud, independientemente de que en el enunciado del problema dicen que A representa el instrumento de medición que estás analizando, ¿no? Te lo vuelvo a presentar. Es que dice que el instrumento de laboratorio A mayúscula, ese es el que interesa. Bueno, pues ya dejando a un lado eso, nos vamos a la nomenclatura que usamos en clase para esto. A representa la amplitud aquí. Entonces, AW cuadrada, la aceleración máxima, donde A vale 58. Despejas y W es raíz cuadrada de 50.000 entre 58. ¿Por qué 50.000 si me dijeron 50 metros por segundo al cuadrado? Bueno, la respuesta es que estás utilizando la amplitud en milímetros, ¿sí? Este 58 está en milímetros. Y para que no se mezclen unidades, el dato de 50 metros por segundo al cuadrado debes de transformarlo a 50.000 milímetros sobre segundo al cuadrado. Así no mezclas unidades y obtienes resultado correcto. Otra opción, por supuesto, es que en lugar de utilizar la amplitud en milímetros, la utilices en metros. Si pones amplitud igual a 0.058, transformas la ecuación x igual a menos 0.058 coseno de omega t y luego las correspondientes para velocidad de aceleración. Ahora sí, podrías utilizar el 50 metros sobre segundo al cuadrado tal cual, que sería 50 entre 0.058 y luego raíz cuadrada. Es lo mismo, no varía el resultado, es el mismo. Lo importante es no mezclar unidades. La W, que es la frecuencia natural, llamada frecuencia natural, o cuando iniciamos el estudio del tema, dijimos, es la frecuencia angular de la partícula gobernadora, la que al girar está determinando la posición de la partícula que tiene movimiento armónico simple. Entonces, la W es la velocidad angular de la partícula gobernadora. Para sistemas de resorte y masa es igual a la raíz cuadrada de pues la aceleración entre la amplitud. Eso es. Y eso resulta 29.361. Sí, porque eso es lo que resulta del despeje, ¿no? AW cuadrada es la aceleración máxima y el despeje es raíz cuadrada de la aceleración máxima entre la amplitud. Si este valor, pero chécalo con tu cálculo, por favor, resulta efectivamente de esta raíz cuadrada, 29.361, chécalo. Sí, a mí sí me da eso. Sí, profesora. De hecho, después del 1, ¿qué decimales siguen? A ver, díganme 5 decimales después del 1. 01098. Correcto, sí, esos son. Entonces, aquí se redondeó a 3 cifras, pero se quedó así. Si este valor lo transformas a RPM, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 30 entre pi. Recuerda que ese es el factor. Multiplica ese 29.361 por 30 entre pi y chécame este resultado. Sí, profe, también está correcto. Bueno, está correcto, profe. Díganme las 3 cifras decimales. ¿Nadie? 280.3770019. Correcto.
Correcto, correcto. Ok. Entonces está redondeado a dos cifras. 280.38 RPM. Esta es la respuesta que solicitan en el inciso A. O sea, ¿a cuántas revoluciones por minuto debe de girar el motor que mueve esa mesa? Bueno, es nada más la transformación a RPM. Y la velocidad máxima. Velocidad máxima ya dijimos que está representado por el coeficiente de esta función seno en la expresión de la velocidad. Entonces, la amplitud de 58, mantenemos milímetros, y la velocidad angular la sustituimos multiplicando 1702.938. Ya no le escuchamos, profe. Suficiente calidad de internet. Bueno, esperemos que nos aguante. ¿Quedó entendida la solución? ¿Tienen algún comentario, alguna duda al respecto? Ya no la escuchamos. Bueno, en mi caso no la escuché en la última parte del inciso B. Bueno, ok, del inciso B lo que dije es que la respuesta es 1.703 metros por segundo y nosotros tenemos 1702.938, pero en milímetros por segundo. Es la misma respuesta. Y que en el inciso A tiene 280 y nosotros tenemos 280.38. Son las mismas respuestas. Recuerden que el criterio que aplico en cálculos que deben ser exactos es más o menos 1%. Si tu resultado que presentes difiere en más de 1% respecto al valor que se da como correcto, entonces está equivocado. Pero si difiere en menos de 1%, está bien. ¿Cuál es el 1% de 280? Pues 2.8. Imagínate, pues no hay problema. No hay ningún problema, es un margen bastante amplio. ¿Cuál es el 1% de 1703? Pues 17 unidades abajo o 17 unidades arriba se tolera. Está bien, se considera buen resultado. Si pasas de eso, sí ya está mal. Todos tenemos o disponemos de una calculadora, así que no hay razón para diferir. Si lo haces bien, no hay razón para diferir. Bueno, eso es lo que dije en realidad, que los resultados están bien. Recomendación, mis amigos, una recomendación. No se conformen con que ya conocen la solución de ese problema. No se conformen. Ese es el secreto para aprender más, para aprender mejor. No te conformes. Utiliza otra opción diferente a la que te estoy presentando. ¿Por qué no empezar el análisis en D? Que de D pues se tiene que mover hacia abajo. ¿Cuál sería la ecuación que indica eso? ¿Por qué no empezarla en C? Ya lo mencionábamos hace rato. X igual a 58 seno de teta te podría dar lo mismo. Nada más que en esa ecuación estamos considerando con respecto a la horizontal la generación del ángulo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. X igual a 58 seno de teta te da eso. Empezar en C y dirigirse hacia arriba, por ejemplo. También puedes utilizar empezar en C y dirigirte hacia abajo. Hay varias opciones. El consejo es que tú resuelvas este mismo problema, pero usando una opción diferente a la que te estoy presentando.
y debes de llegar a los mismos resultados. Eso es, ojalá lo tomes en cuenta. Bueno, ahora la propuesta es el problema 19-18, jóvenes. 19-18, este es el esquema y el enunciado está aquí. Léanlo, por favor, detenidamente, revisen el esquema, sáquenle foto y además en su cuaderno de trabajo, ahí en su lugar donde están, hagan un esquemita para ahí tener la solución. Los problemas sí están en materiales de clase. Las soluciones que les presento no están en materiales de clase. Ni las pienso poner, pero ustedes les pueden sacar foto ahorita que se les presente. Lo revisamos juntos. Un bloque de 13.6 kilogramos de masa. Dos resortes en un ramal. Y un solo resorte en el ramal derecho. Los resortes del ramal serie 5 kilonewtons por cada metro. 3.5 miles de newtons por cada metro. Así interpreta estas unidades. Cuando lo necesites, lo vas a poder sustituir o cuando lo quieras. 3.500 newtons por cada metro. Así son 2.100 newtons por cada metro y 2.800 newtons por cada metro. Vamos a tener que aplicar la teoría revisada al inicio de la sesión para resortes en serie que están en este ramal, y luego ya que tengamos el resorte equivalente de este ramal, ese resorte equivalente lo consideraremos en paralelo con este otro, y de esos dos obtenemos uno solo. Que el ramal izquierdo y el ramal derecho están en paralelo se observa como ya lo vimos. Suponiendo que bajas
este bloque, pues 3 milímetros. Cuando este bloque lo bajas 3 milímetros, significa que el borde inferior y el borde superior y todos los puntos de ese bloque descienden 3 milímetros. Entonces, estás comprimiendo 3 milímetros al ramal izquierdo y estás comprimiendo 3 milímetros al resorte o al ramal derecho, en paralelo. Pero aquí están en serie estos dos. Entonces, lo mueves desde su posición de equilibrio, que es la que presenta el esquema, donde está en reposo, está quietecito, soportado por estos resortes. Lo mueves 44 milímetros hacia abajo. Ya que lo hayas movido esos 44 milímetros, se le libera. Se le libera y al liberarlo, después de bajar los 44 milímetros, lo estás poniendo a vibrar. Estás obligándolo a, desde los 44 abajo, pasar por el centro, el 0, y luego otros 44 hacia arriba. Luego regresar y así indefinidamente, puesto que no se considera fricción aquí. Esta línea y esta otra actúan como guías para asegurar que el movimiento sea vertical, pero no causan fricción. O sea, hay ya sea un pequeño espacio, como dice aquí, o perfectamente lubricados para que la fricción se vaya a cero prácticamente. Entonces, podemos considerar que estamos dentro de esa hipótesis de que una vez iniciado el movimiento va a durar por siempre. Se trata de calcular el periodo y la frecuencia de esa vibración y además la velocidad y la aceleración máximas. Eso es. ¿Queda entendido lo que se tiene por resolver? La comprensión del problema, digamos, tienes que invertir en esa comprensión un cierto tiempo, que no es mucho. Ahora, al haberlo leído, y si es necesario lo volveremos a leer, sabemos que esta masa se baja 44 milímetros y luego se suelta y ya está vibrando. De esa vibración con estos valores de constantes, con este sistema, pues nos preguntan cuál es el periodo, cuál es la frecuencia, cuál es la velocidad máxima y cuál es la aceleración máxima. Digamos, ya comprendimos, ya sabemos hacia dónde va, hacia dónde debemos ir. Entonces, te presento la solución paso a paso. El ramal izquierdo está formado por dos resortes en serie. Por eso usamos esta expresión, que es la que estudiamos al inicio de la sesión. 1 entre la K equivalente. Le llamo K equivalente 1 porque es ramal 1 el izquierdo, ramal 2 el derecho. Entonces, 1 entre la K equivalente 1 para encontrar qué resorte sustituye a la serie que vemos en el ramal izquierdo. Pues es igual a la suma de 1 entre 3.5 más 1 entre 2.1. Esto resulta 16/21. A ver, chécalo con tu cálculo. Por favor, realiza esto y verifica que resulta así. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Ya que lo tienes así, solamente necesitas invertir las fracciones. K equivalente 1 está en denominador, lo pones como numerador. El 21 lo pones como numerador y el 16 como denominador. Entonces ya tienes la K equivalente 1. Así como te lo dije, o con el despeje formal, ¿verdad? Despeje formal, pero rápido, los vicios que ya tenemos por nuestra experiencia, decimos que KE1 está multiplicando, pasa a multiplicar, 16 multiplica, pasa a dividir. Llegamos a lo mismo. Eso es con los vicios que hemos adquirido. Si lo queremos hacer formal, serio, como debe ser un reporte, tendríamos que decir que al lado izquierdo y al lado derecho lo multiplicamos por KE1, a los dos.
en un siguiente paso que a los dos lados los multiplicamos por 21. Y en un último paso que a los dos lados lo dividimos entre 16. Resulta lo mismo. Eso es sin vicios, pero más lento, ¿verdad? Ya como ustedes quieran, ya con la experiencia que tienen. El caso es que lo hagan correctamente. Si haces la división, 21 entre 16 te resulta esto. 1.3125. Si la fracción 16 entre 21 la has tomado en cuenta en forma decimal, te resulta 0.7619. Esto, chécalo. Esto resulta 0.7619 y más decimales. 0.7619. Como ese es el inverso de K1, entonces 1 entre 0.7619 lo tienes que hacer en tu cálculo y te da pues el mismo 21 entre 16 primero y ya después la conversión a entero y decimal es la misma, 1.3125. O sea, hazlo como quieras, pero hazlo bien. ¿Sí? Bueno, ya que encontraste la K equivalente del ramal izquierdo, puedes sustituir, o digamos, es un paso intermedio. El sistema de resortes original se ha convertido en este. La misma masa, ya no es necesario, no le pongo las guías, pero hay que considerarlas presentes. La misma masa y ya nada más dos resortes. En el ramal izquierdo ya es un solo resorte, pero de esta constante. Y en el ramal derecho, pues no se le ha hecho nada, es el mismo resorte. Este sistema es resortes en paralelo. Y por lo tanto, si aplicas la fórmula para resortes en paralelo, la suma de las constantes es la constante equivalente. Aquí ya no le llamé K equivalente a 2, sino simplemente K equivalente. Eso, la notación es como tú quieras también. Quiere decir que todo el sistema, ahorita me refiero a este, pero en realidad, como este representa al original, pues este nuevo sistema representa al original. Como la suma es 4.1125, entonces es la misma masa y un solo resorte. Pero ese solo resorte debe de tener esta constante de 4112.5 newtons por cada metro. Este sistema es el equivalente. Ya que lo tienes así, pues ahora ya tienes todo lo necesario para aplicar la teoría que ya conoces. Para un sistema masa-resorte, estudiamos que la W cuadrada está en tus apuntes. Si los tienes a la mano, consúltalos. W cuadrada es igual a K entre M, la constante entre la masa para estos sistemas. Entonces, por ahí tenemos que continuar. Aquí está la continuación. W cuadrada es K entre M. Entonces, W es la raíz cuadrada de K entre M. La constante ya no la pones en kilonewtons por cada metro, sino en newtons por cada metro. Por eso es 4112.5 entre 13.6. De ahí resulta esto. Chécalo, por favor. ¿Quién me dice los 4 decimales que presenta la calculadora después de este 3? 3893. Después de este 3, ¿qué decimales hay aquí? 5611. Sí, correcto. Gracias. Bueno, entonces este valor es el que resulta y representa. Puedes decirlo de estas dos formas. Es el mismo parámetro, pero puedes decirlo de estas dos formas. Representa la velocidad angular de la partícula gobernadora del movimiento armónico simple. Otra, representa la frecuencia natural del sistema. Frecuencia natural. Decir frecuencia natural no es lo mismo que decir esta F. Esta es la frecuencia. Nada más le decimos frecuencia o frecuencia simple. Y esta es la frecuencia natural o velocidad angular de la partícula que gobierna.
Bueno, W es igual a 2πf. Esa es una expresión que debes de tener también en tus apuntes y que la debes de usar cuando necesites. W es igual a 2pi por f. W igual a 2pi por f. Pero tú necesitas f, pues este es el despeje. W entre 2pi. Esto resulta en ciclos por segundo al hacer esta operación. Chécalo. Y como el periodo es el recíproco de la frecuencia, pues T es igual a 1 entre f. 1 entre esto es 0.3613 segundos por ciclo, es decir, el tiempo que dura cada ciclo. Si lo dices en centésimas, serían 36 centésimas de segundo. Si lo dices en milésimas, serían 361 milésimas de segundo. Si lo dices en 10 milésimas de segundo, son 3.613 10 milésimas de segundo, lo que dura cada ciclo. Aquí está en segundos, 0.3613 segundos por cada ciclo. Esto constituye la respuesta al inciso A. Preguntaban el periodo y la frecuencia. La velocidad máxima. Velocidad máxima, ya sabemos que representa el producto de la amplitud por la velocidad angular. Amplitud 44, velocidad angular 17. Esta es la velocidad máxima. Y la aceleración máxima es la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Eso resulta 13.305 milímetros por segundo al cuadrado. Son las respuestas que piden en el inciso B. Llévelas en mente. A ver, inciso B. Velocidad máxima 765 milímetros por segundo. Aceleración máxima 13.305 milímetros por segundo. Checamos la respuesta. Para el 19-18. Aquí está. Inciso B. 0.765 metros por segundo y 13.31 metros por segundo al cuadrado. Son los mismos, nada más que están en metros por segundo y metros por segundo al cuadrado, respectivamente, y nosotros los presentamos en milímetros. Milímetros por segundo, 765 y 13.310 serían aquí. Igual, para el inciso A, 0.361 segundos es tiempo, es periodo. Y hertz o ciclos por segundo es frecuencia. 2.77. 2.77 es redondeado a dos cifras y 0.36. Pues aquí está, también. Está correcto, está adecuado. Digamos que ni siquiera dibujamos el modelo. Simplemente trabajamos el sistema en serie y luego el sistema en paralelo y luego aplicamos ya en el sistema equivalente que W es la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Y ya de ahí lo demás. Digamos que demasiado sencillo, ¿no? Demasiado fácil. Como que ustedes deberían de ofenderse por la razón de que les pregunten algo tan sencillo. Pueden decirme, mi categoría exige que me preguntes algo más difícil. No me preguntes algo tan sencillo. Me ofendes con eso. Siéntanse ofendidos, por favor, jóvenes. Esto va en el sentido de que ustedes pueden generar preguntas más completas para este mismo problema, para este mismo sistema. Preguntas más completas. Ahora que ya sabes los resultados, por ejemplo, que la velocidad máxima es esto, que la aceleración máxima es esto, una pregunta un poco más completa podría ser, pues, que indiques en la posición, que indiques la posición de la partícula a partir de su posición de equilibrio. Y del lado de arriba de la
posición de equilibrio. Así está en la posición de equilibrio. Ahora del lado de arriba de la posición de equilibrio. Indica, por favor, en qué posición va a estar el bloque cuando su velocidad sea exactamente igual a 392 milímetros por segundo. O cualquier otro valor que quieras, igual a 500 milímetros por segundo. ¿Dónde está el bloque? Otra un poco más difícil. Indícame el intervalo de valores de X donde su aceleración sea menor de 2300 milímetros por segundo al cuadrado. Esas ya son preguntas más completas, más de acuerdo a la categoría de todos y cada uno de ustedes. Por favor, siéntete ofendido cuando te pregunten algo tan sencillo, ¿no? Y responde, mi categoría exige, pues, da para más. Puedes preguntarme algo más completo. Ok, pero ahorita preguntaban eso, bueno, ya está respondido. No te conformes con responder y ya, olvidarte del problema. Nuevamente aquí mi recomendación es que tú mismo elabores preguntas relacionadas con el mismo sistema, como ya lo viste ahorita, como lo hice. Tú genera las preguntas, no esperes que te den una guía tan completa que todos los problemas que vengan en la guía, alguno de esos viene en el examen. No, 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 no. Es que es mar abierto, es campo abierto. Tú puedes generar tus propias preguntas y responderlas y así estás aprendiendo más, así estás dominando más el tema. Ya te estás preparando para que la pregunta que te hagan, aunque no la adivines, aunque no venga en la guía, tú la puedas responder. ¿Sí? Ese es mi consejo. Entonces, aquí es genera una pregunta y respóndela. La que tú quieras. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, esa es la recomendación. Analicen, por favor, el problema 19.8. Revisando la lista de respuestas, lamentablemente no viene, mis amigos. Qué bueno, eso en lugar de entristecerte debe de alegrarte. 19.7 pasa a 19.10 y ya no. No está la respuesta del 19.8. Eso es buena noticia, porque con el 19.6 que ya practicamos, el 19.18 que ya practicamos y checamos que sí están bien los resultados, ya hemos adquirido un cierto dominio otra vez de estos temas. Entonces puedes aplicar ese dominio ahora a este que no trae resultado. Entonces, aquí la recomendación es lee nuevamente el enunciado y la figura. Y quien guste, después de leerlo, vamos a dar 5 minutos para que lo lean detenidamente, vean la figura y luego, quien guste, nos diga sus comentarios de cómo le haría para resolverlo. No quiero la respuesta, no quiero operaciones, nada más que nos diga cómo le haría para resolverlo. Empiezan a contar. 5 minutos.
¿Alguien tiene ya algunos comentarios que nos quiera compartir? ¿Un voluntario? Bueno, entonces, miren, les recomiendo que repasen de estática. ¿A qué se refiere eso de coeficiente de fricción estática? Y cómo se evalúa, cómo se genera, para qué sirve. ¿Sí? Es necesario que lo revisen. Tomen en cuenta que el bloque A no está